muy importante porque tiene que ver con lo que ocurre después de un parto. Cuando todo está bien, esperamos que todos los órganos... ¿Me puedes pasar la primera lámina, por favor, Valeria? Sí, doctor. Nicole hoy justo está a cargo del anfitrionaje del Zoom y Nicole va a pasar las diapos. ¿Quién está a cargo? Nicole. Ella Ah, ya habló Nicola con ella. Costa. Yo, Ok, doctora, ahí están las de ya, correcto. Bien, les decía que hoy día vamos a tocar un tema muy importante, muy importante que tiene que ver con todos los cambios que ocurren después de un parto, ¿no? O sea, lo que se conoce como el puerperio. El puerperio se ha considerado que dura 6 semanas, ¿no? Porque es el tiempo en que la mayor parte de los cambios que los cambios que se han sucedido durante la gestación y el parto mismo vuelven a como estaba antes. Como ya les expliqué en una clase anterior sobre traumatismo obstétrico, no sé si se acuerdan, estos cambios no son al 100%, pero ese ya es un tema que ya lo hemos conversado. El día de hoy vamos a ver, en primer lugar, los cambios que ocurren en un puerperio, digamos, normal, ¿no? Lo que pasa cuando no hay ninguna complicación. Y posteriormente vamos a tener que tocar lo que se conoce como el puerperio patológico, o sea, todas las complicaciones que ocurren en los órganos de la reproducción cuando hay alguna infección, algún traumatismo, etc. En primer lugar, el puerperio entonces decía que es un periodo que abarca aproximadamente 6 semanas. La siguiente, la siguiente lámina. Se ha dividido el puerperio, llamado el puerperio inmediato, el puerperio propiamente dicho y el puerperio tardío. El puerperio inmediato también algunos lo conocen como el cuarto periodo del parto y corresponden a las 2 primeras horas inmediatamente después del parto. Este es un espacio, un lapso muy importante, porque en este espacio, como a ustedes ya les han explicado varias veces, han visto en sus prácticas, puede ocurrir uno de los problemas más serios que incluso compromete la vida de nuestras pacientes, que se llama la hemorragia postparto. Pues es en este periodo, en el puerperio inmediato, donde más cuidado tenemos que tener con nuestras pacientes que acaban de dar a luz, ¿no es cierto? Entonces, este periodo que se conoce también como el cuarto periodo del parto, se considera que es o debe ser de 2 horas aproximadamente. Posteriormente, ya desde las 24 horas que siguen hasta el séptimo día después del parto, hay una serie de otros mecanismos y es cuando comienza algo importantísimo para el bebé, ¿no? Que es la lactancia. Finalmente, el puerperio tardío, que es hasta los 42 días, y que coincide si es una paciente que no está dando el lactar con su primera menstruación. La siguiente. La siguiente, por favor. Eh, eh, ¿Cómo te llamas? Disculpa tu nombre. A la alumna que me está ayudando. ¿Cuál es tu nombre? Nicole. Disculpa. Ah,
Soy Nicole, doctor. No te he escuchado bien. Soy Nicole Acosta. Ah, Nicole Acosta. Por favor, no sé qué pasa, demora mucho en pasarme la lámina, algún problema técnico. No, no, doctor. De repente es el internet. Voy a tratar de hacerlo un poco más rápido. Voy a ver qué hago. Bueno, inmediatamente que sale la placenta, o sea, una vez ocurrido el alumbramiento, el útero, por supuesto, se contrae, o sea, uno lo puede tocar con cierta facilidad encima del pubis, y posteriormente como que se relaja, ¿no? Y puede llegar hasta debajo del ombligo. O sea, si nosotros examinamos a una paciente algunas horas después del parto, encontramos el útero grande, ¿no? Poco blando, laxo, cerca del ombligo. Posteriormente, incluso puede hasta sobrepasar el ombligo, ¿no? Y recién a la séptima semana, perdón, al séptimo día después del parto, se encuentra aproximadamente entre el ombligo y la sínfisis, más o menos lo que correspondería si estuviera gestando unas 16 semanas de gestación. O sea, parecido a eso es la altura uterina. Al 10º día equivale a una gestación de 12 semanas. Y cuando a los 15 días aproximadamente ya no se debe tocar por encima del pubis. Siguiente. En este esquema pueden ver ustedes cómo después del alumbramiento, inmediatamente después del parto, el útero se ha relajado, está cerca del ombligo, después se extiende un poco más y luego se va contrayendo. Y al 10º día, ustedes pueden ver con la justa se puede tocar el fondo del útero por encima del pubis. Siguiente. El endometrio se regenera, o comienza a regenerarse 2 o 3 días después del parto, ¿no? Especialmente en la zona donde no ha estado inserta la placenta. Como ustedes saben, el endometrio ha cambiado, y ya no se llama endometrio, sino decidua, y es la parte superficial de la decidua la que se necrosa y se desprende como lóqueos, ¿no? Eso se lo conoce como lóqueos. Es un tejido necrótico donde hay, pues, hay células superficiales de la decidua, hay pequeños vasos, hay polimorfos nucleares, restos del tejido, etc., ¿no? La capa basal, que es la otra capa de la decidua, es la que va a dar lugar al endometrio, al nuevo endometrio. La siguiente. A veces puede ocurrir que este retraso en involución, o sea, cuando el útero no se contrae en el tiempo adecuado, ¿no? Puede comenzar a sangrar en forma irregular o incluso en forma abundante, y es algo muy preocupante, por supuesto, no solo para la paciente, sino para todos los que estamos ahí cerca, ¿no? El útero se nota más grande, está más blando, y puede deberse a muchas cosas. Una de ellas, y que tenemos que descartar muy rápidamente, es que hay restos placentarios, ¿no? Restos de placenta en el útero que impiden que éste se contraiga, o de repente que se está produciendo una infección. Un útero infectado es un útero que no se contrae. Por lo tanto, siempre tenemos que pensar en que puede estar ocurriendo una infección. 1/3 de los casos de esta subinvolución uterina se debe a infecciones a Clamidia trachomatis. Para ello, el mejor antibiótico a usar sería la doxiciclina o la acitromicina. Como ustedes saben, la doxiciclina no se puede usar durante la gestación, ¿no? Incluso tampoco durante la lactancia, pero en estos casos, como de por medio está una presunción de infección o de hecho una infección demostrada, sí la tenemos que usar. O en todo caso tenemos también la acitromicina, que puede ser un antibiótico que podemos tomarlo en cuenta. Siguiente.
un problema muy serio y sumamente preocupante, ¿no? Es lo que se conoce como hemorragia puerperal tardía. Esta puede ocurrir hasta 3 meses después del parto, ¿no? Y comienza de un momento a otro y en gran cantidad. Por lo tanto, produce pues mucha angustia y temor en la paciente y da pie o da motivo a que esa paciente pueda ser nuevamente hospitalizada para su manejo, ¿correcto? Ahora, si es una paciente ya anémica, es una paciente que ya tiene su niño en brazos, entonces a veces hay una serie de problemas de tipo administrativo que no se puede a veces hospitalizar a la madre con su hijo, etcétera, etcétera, pero hay que ver la forma de eh, tranquilizar a la madre y a la familia de la madre, dándole todas las garantías para que este trance, esta complicación, que cuando se presenta es, les decía, muy preocupante, ¿no? Se pueda neutralizar con facilidad. Nunca hay que descartar la posibilidad de algún trastorno de la coagulación. Hay que descartar, por ejemplo, el von Willebrand, que es relativamente frecuente en nuestro medio. Y el tratamiento será a base de ocitóxicos, o sea, sustancias que permiten que el útero se contraiga, bien antibióticos, y si ecográficamente se demuestra la presencia de restos, habrá que practicar un legrado uterino o una aspiración manual endouterina hecha por manos expertas. ¿Qué significa manos expertas? Que este es un manejo o una cirugía, un tratamiento quirúrgico que debe estar en manos de profesionales ya de experiencia. Muy fácilmente se puede perforar el útero y por lo tanto tenemos que tener el mayor de los cuidados. La siguiente, por favor. Bien, la secreción que sale después de un parto se conoce como lóqueos, y los lóqueos están formados por varios elementos. La principal es la decidua, la capa superficial de la decidua, que tiene, lógicamente, una buena cantidad de eritrocitos, por eso es que color rojo, hay células epiteliales, bacterias, etc., y se le conoce como lóquea rubra o lóqueos rojos, ¿no es cierto? Pues pasados algunos días, estos cambian de color, se tornan cerohemáticos y cambian de nombre, ya no será lóquea rubra, sino será lóquea cerosa o lóqueos cerosos. Y después de los 10 días aproximadamente, más bien torna un color amarillento. Esto es importante porque ocurre que si uno no se percata de este hecho o no tiene el conocimiento, puede pensar que es una infección, que es una secreción purulenta, y no es así, son los lóqueos. Bueno, la clínica nos dirá que son los lóqueos porque además, ¿no?, la paciente pues no tendrá dolor, no tendrá fiebre, no habrá mal olor, etc. Entonces, después del 10º día, les decía que el lóqueo cambia de coloración, es media amarillenta, y se conoce como lóquea alba. Estos lóqueos pueden persistir a veces hasta cerca de los 2 meses después del parto. La siguiente, en la pared vaginal, al comienzo, en el posparto inmediato, la vagina ha perdido esa rugosidad que tenía y es una vagina de superficie lisa, totalmente la mucosa, ¿no? A partir de la 3ª semana, esto se ve especialmente en mujeres jóvenes, por supuesto que recién han tenido un hijo, reaparecen las rugosidades del epitelio vaginal. El himen, ¿no?, el himen que lógicamente ha quedado ya con una serie de laceraciones inmediatamente después del parto, cicatriza, y cuando cicatriza esos restos del himen se conoce como carúnculas mirtiformes. Siguiente. En el ovario también hay cambios, pero la restitución de la función ovárica está en función de la lactancia. Es muy lenta, ¿no? Como ustedes saben, los primeros 6 meses, después del parto, mientras la mujer da de lactar en forma activa y como único alimento para su bebé,
la lactancia permanente, en estos casos la restitución ovárica prácticamente los ovarios no funcionan, ¿no? Y este hecho sirve también como una forma de planificación familiar, lo que se conoce el método de la lactancia. Si no dan de lactar, la menstruación puede aparecer a las 5 o 6 semanas después del parto, ¿no? Los primeros ciclos después de un parto son ciclos generalmente anovulatorios, son ciclos monofásicos, y por eso las reglas o las primeras menstruaciones después de un parto siempre son muy irregulares. Hormonalmente hablando, la prolactina descenderá muy rápido y desde la cuarta semana podrá volver a ser fértil siempre y cuando no esté dando de lactar. Siguiente lámina. Este es un esquema de un alvéolo mamario, ¿no? Ustedes pueden observar arriba a la derecha con la letra M, ¿no? Es un alvéolo rodeado de músculos, fibras musculares, ¿no? Fibras musculares. Con la letra A son alvéolos mamarios, donde pueden observar las células secretantes que depositan su contenido en la cavidad alveolar y que por estímulos que ya vamos a ver después, ¿no? Se contraen estas miofibrillas y permiten que se evacúe la leche que está en su interior hacia los conductos mamarios que están con la letra D ahí en ese esquema. Siguiente. Vamos a mencionar algunos cambios que ocurren en las mamas. Como ustedes conocen también, la función principal de la leche, ¿no? Lo más importante de la leche es alimentar al niño, protegerlo después del nacimiento. No hay nada mejor que la leche de la madre para el niño, para el ser humano. Y no solo de la leche, sino desde el calostro, como vamos a ver después, es absolutamente importante. Después que se produce la salida de la placenta, los estrógenos, progesterona y lactógeno placentario bruscamente descienden. De esta manera se elimina pues la inhibición que había sobre la prolactina, la cual se activa y comienza a desencadenar la síntesis de la leche en los alvéolos mamarios. Siguiente. La beta-endorfina. ¿Qué cosa es la beta-endorfina? Como ustedes saben, es una sustancia que se produce en el hipotálamo, ¿no? Y que inhibe la secreción de las gonadotrofinas. De esa manera se impide la ovulación y la menstruación, por supuesto. Favorece la liberación de prolactina porque tiene un efecto también dopaminérgico, o sea, disminuye la secreción de la dopamina, lo cual contribuye a la liberación de la prolactina. Si a eso le agregamos la succión del pezón, la succión del pezón estimula a que el hipotálamo secrete más endorfina y de esa manera se producirá más leche. Siguiente. La succión del pezón también provoca otro arco reflejo neurológico, si ustedes quieren, ¿no? Actúa sobre la hipófisis posterior o neurohipófisis, estimulándola para que produzca oxitocina. Y la oxitocina es la que hace contraer las células o las fibras mioepiteliales que rodean al alveolo, provocando la salida de la leche. La siguiente. El calostro. Les mencionaba que la lactancia es lo más importante para el desarrollo del bebé, ¿no? Y como vamos a ver también, influye positivamente en la madre. Pero el calostro, que es esa sustancia amarillenta, espesa, que sale primero a través del pezón, es una sustancia muy rica en minerales, en aminoácidos y en anticuerpos. Se considera el calostro como la vacuna universal, ¿no? Por su alto contenido de inmunoglobulinas que protegen, como vamos a ver más detalle, al recién nacido de una serie de microorganismos intestinales. Siguiente. La leche está formada pues por grasas, proteínas, carbohidratos, minerales.
Una madre lactante produce alrededor de 600 mililitros de leche por día, pero si tuviera un embarazo gemelar, puede producir muchísimo más. Entre las proteínas más importantes que hay en la leche está la alfa-lactoalbúmina, la beta-lactoalbúmina y la caseína. Todas las leches contienen vitamina, pero son muy pobres o casi no tienen la vitamina K. También en el suero de la leche está el llamado factor de crecimiento epidérmico, que facilita el crecimiento y la maduración de la mucosa intestinal del recién nacido. Siguiente. Ya les mencioné que la leche humana es el mejor alimento, pues, para el recién nacido, ¿no? Y tiene una serie de beneficios, no solo en el bebé, sino también en la madre, porque las mujeres que están dando el lactar, que están amamantando, se ha visto que tienen un menor riesgo de padecer de cáncer de la mama y de ovario. Un factor, esto ya se los han dicho a ustedes, un factor importante de riesgo para cáncer de mama es justamente la no lactancia, no haber tenido hijos, no haber dado de lactar. Entonces, la lactancia protege contra el cáncer del ovario y el cáncer de mama. Los hijos, se ha visto también que desarrollan mayor inteligencia cuando son adultos. El peso posparto es menor en mujeres que dan de lactar, y igualmente hay un riesgo 23% menor de cardiopatías coronarias en las madres. Siguiente. Esto es muy importante, ¿no? Es muy importante las consecuencias inmunológicas de la lactancia. Una de estas sustancias es la inmunoglobulina A secretora. Estos anticuerpos que están en la leche materna están dirigidos o direccionados a antígenos ambientales como la Escherichia coli, ¿no? Antígenos de la Escherichia coli. De esta manera disminuye la incidencia de una serie de infecciones en el recién nacido, infecciones al oído, respiratorias, gastrointestinales, la enterocolitis micotizante y el síndrome de muerte infantil súbita. Los linfocitos T de la leche son células que permiten que el neonato se beneficie, pues, de esta experiencia acumulada por la madre. La siguiente. Sin embargo, no todas las mujeres, no todas las puérperas pueden dar de lactar. Es evidente que si la madre es alcohólica, es muy peligroso que dé de lactar. Lo mismo que si usan, pues, estupefacientes, drogas llamadas ilegales, cocaína, marihuana, qué sé yo, heroína, etcétera, etcétera, ¿no? Tener infección del VIH. Tener infección del VIH es una contraindicación. Sin embargo, en países donde hay mucha pobreza, ¿no? Y donde el costo de comprar leche para el recién nacido podía ser muy alto, se dice que se puede dar de lactar aún teniendo el VIH. Generalmente las mujeres que tienen VIH ya han sido diagnosticadas y tratadas, por lo tanto las posibilidades de infectarse al recién nacido por la leche que se les da generalmente es mínima o nula. Una tuberculosis activa sí es sumamente peligroso dar de lactar. Habría que tomar las mayores precauciones, ¿no? Por lo menos hasta que el BK se negativice. También si es una paciente que está recibiendo tratamiento para cáncer de mama, esto es sumamente doloroso para una madre tener cáncer y estar embarazada, por ejemplo, cáncer de mama y estar embarazada, es tremendo, ¿no? La madre sabe perfectamente que el embarazo es una condición que empeora su cáncer de la mama. Muchas de ellas prefieren seguir con el embarazo y no tener su hijo y no someterse, por ejemplo, a un aborto, que en este caso sería un aborto terapéutico, permitido aquí en nuestro país. Si es una paciente que está usando algún citotóxico, como la ciclofosfamida, la ciclosporina, el metotrexato, etcétera, también evidentemente está contraindicado que debe lactar, o si usa algún tipo de isótopo radioactivo, ¿no? Muy bien, la siguiente.
¿Qué debemos hacer después de un parto? Ya les mencioné que el llamado cuarto periodo del parto debe permitir que se observe muy cercanamente a la puérpera por lo menos 2 horas, porque es en este momento que complicaciones como la hemorragia por una atonía uterina o de repente hemorragia oculta, como por ejemplo por un hematoma, ¿no? O porque la sangre se acumula dentro del útero y a veces no se ve. Uno observa pacientes, ¿no? Y me ha ocurrido, creo que a todo lo que hacemos la especialidad nos ha ocurrido, que entramos a la sala de puerperio inmediato y vemos ahí una paciente pálida que está supuestamente durmiendo. Entonces uno pregunta, ¿y esa paciente? Y a uno le dicen, acaba de dar a luz, doctor, está descansando toda la noche, la pobre ha estado en trabajo de parto, está muy adolorida. Y le digo, pero está un poco pálida. No, es que la pobre está con mucho frío, no ha podido dormir. Se acercan ustedes, la destapan, ¿no? Sacan la cobija, la sábana así, abren la cama y encuentran una laguna de sangre ahí. O también pueden encontrar, ¿no? Un útero grande. Pero, ¿qué pasa? Le digo acá, no, doctor, no sé, no está sangrando. Efectivamente uno ve y no está sangrando, porque todo el sangrado en forma de coágulo está dentro del útero. O sea, la paciente cada vez está peor, ¿no? Y todos tranquilos, no, está descansando, hay que dejarla que duerma un poco, está exhausta, etc. Entonces, mucho cuidado con eso, ¿ya? Ustedes personalmente tienen que chequear a las pacientes, tienen que ver si el útero está bien contraído, si no hay ningún sangrado, ningún hematoma, etc. Este es el mejor consejo que les puedo dar en relación al puerperio inmediato, ¿ya? Las funciones vitales, el tono y el sangrado vaginal. Siguiente. Después del puerperio inmediato se pasa a la paciente a la sala llamada sala de puerperio, que es un ambiente también adecuado, donde se le controla ya en forma más, digamos, más larga, cada 8 horas aproximadamente, y todo lo que se debe controlar en una puerpera, ¿cierto? La altura uterina, los lóqueos, ¿no? Si tiene alguna herida, ver cómo está la herida, cómo están los senos, ¿no? Las funciones vitales de la paciente, preguntarle obviamente cómo se siente la paciente y examinarla así de arriba a abajo. Todo el cuerpo se le debe examinar a la paciente. ¿Ok? Siempre acuérdense que descartar, si la paciente dice, me duele en los puntos, entonces hay que ver los puntos, porque de repente detrás de los puntos hay unos tremendos hematomas. Mucho cuidado con eso. ¿Ya? Lo mismo, preguntar si está orinando bien, si todo está en regla. Y por supuesto siempre estimular y dar ánimos a la paciente. Una cosa que nos olvidamos todos, y al decir todos me estoy refiriendo desde el esposo de la paciente, su mamá de la paciente, los familiares de la paciente, el personal asistencial, los médicos y todos nos olvidamos de lo que significa un parto en una paciente. O sea, me refiero al aspecto psicológico. Como vamos a ver después en un pequeño video, ¿no? Eh, lo que nos cuenta una doctora española, una doctora pediatra, es un video que durará pues 5 minutos máximo. Es muy importante y muy interesante. No se olviden del aspecto psicológico, lo que significa el parto para una mujer, especialmente si es su primer parto. Hay que darle todo el apoyo, ¿correcto? Siguiente. Bien, quisiera que pasen el video, por favor. La persona que está hablando es una doctora pediatra española que acaba de tener a su primer hijo y nos va a contar sus experiencias, qué significa para ella el posparto inmediato. Adelante con el video, por favor. No escucho, no se escucha. Deme un segundo, doctor, lo voy a volver a compartir.
Bienvenidos a Living Suavinex. Hoy Lucía Galán nos hablará sobre el posparto. Hola, mi nombre es Lucía Galán, soy la autora del blog de luciamipediatra.com y hoy vamos a hablar de un tema que para mí ha sido una espinita, que es el posparto. ¿Quién nos prepara para la maternidad? ¿A vosotras alguien os ha preparado? ¿Y a vosotros? ¿Alguien os contó realmente el tsunami emocional que suponía dar a luz? Mira, yo cuando tuve a mi primer hijo, llevaba 3 años ya trabajando en un hospital y ni una sola clase en la facultad se dedicó al posparto. Ni siquiera mis compañeros adjuntos veteranos me dijeron lo que suponía esas primeras semanas, ese primer mes después de dar a luz. Ni siquiera mi madre, que la tengo en un pedestal y que fue una mujer súper nutritiva desde el punto de vista emocional, me alertó de lo que iba a ser esos primeros días. Nadie nos cuenta lo que es el posparto. Llegas a tu casa con tu bebé, te piensas que lo que más te va a preocupar van a ser los puntos, la episiotomía, la lactancia, y no. Estás rodeada de gente y sin embargo te sientes sola. Todo el mundo está celebrando el feliz acontecimiento menos tú. Todo ha salido relativamente bien, tienes un bebé sano en brazos, tú estás bien y sin embargo no tienes la misma energía que tiene todo el mundo que te rodea. Como nadie te ha hablado de ello, te sientes culpable. Dices, ¿por qué? No tengo derecho para sentirme así. Así me sentí yo doblemente culpable, porque ya era pediatra. Porque por mis manos habían pasado infinidad de madres, de padres y de bebés, y no había sido capaz de reconocer esta cantidad de emociones que nos aplastan los primeros días. Yo siempre digo, ¿no sería mucho más fácil que en las clases de preparación al parto, en lugar de tanto pujo y tanto ejercicio de hipopresivo y todo esto que está fenomenal, de verdad, pero no sería más fácil que nos prepararan emocionalmente, que hablaran con nosotras, que hablaran con nuestras parejas, que nos dijeran tranquilas? Esto es una fase por la que pasan la inmensa mayoría de las mujeres. No vas a reconocer tu cuerpo, no pasa nada, no te agobies, no te mires a los espejos. No vas a reconocer tampoco a tu pareja. Yo siempre digo que el posparto es la época de la vida en pareja en la que te divorcias y te reconcilias 3 veces en el mismo día. Es así, pero todo pasa. Se trata de intentar que nos hagan la vida un poquito más fácil esos días, hasta que nuestras hormonas se estabilizan, hasta que físicamente nos encontramos mejor, hasta que conseguimos adaptarnos a nuestra nueva vida, a la nueva vida de nuestro bebé. ¿No sería mucho más fácil que entre las amigas nos lo dijéramos? Nos advirtieran de lo que estamos a punto de vivir? Y desde luego, ¿no sería mucho más fácil que nosotras ahora, que ya lo sabemos, se lo digamos a nuestras hijas cuando llegue el momento? El posparto pasa, son 2, 3, 4 semanas difíciles, pero luego se sale y en ese momento de verdad es cuando te reconoces como madre, cuando de verdad sientes todas las maravillas de la maternidad, todo lo que te habían contado, y cuando entras en esa fase de enamoramiento por tu bebé, que no puedes dejar de hablar de otra cosa más que de tu bebé, de tu pareja, y hacer todo juntos. Pero antes tenemos que pasar por ese túnel. Pasamos todas. Así que mucho ánimo para las que estéis todavía esperando y un beso fuerte, fuerte, fuerte. ¡Mua! Muy bien, muchas gracias, Nicole. Sigamos con la siguiente lámina, por favor. Bien, como ustedes han podido escuchar, ¿no?, y ver a esta doctora, es una doctora pediatra, ese aspecto, el aspecto emocional después del parto, es lo que a veces nos olvidamos todos nos olvidamos, comenzando desde la familia inmediata, la más cercana, la que está al lado de la paciente, ¿no? Y hacemos que ella se sienta culpable, como dice muy bien en el video. Es importante, pues, el apoyo que le prestemos. Y hablar sobre este momento del posparto inmediato, del aspecto emocional, lo hacemos muy poco. Entonces yo les recomiendo a todos ustedes, estimados alumnos, futuros colegas, que cuando estén haciendo su internado, hablen sobre esto con las pacientes, con las puérperas recientes, y si pueden incluso antes de eso, ¿ya? Bien, ahora vamos a hablar de la parte que no quisiéramos que ocurra nunca, ¿no?, el puerperio patológico.
Ya les han hablado bastante ustedes sobre la hemorragia obstétrica, la preeclampsia, y ahora vamos a tocar algunos aspectos de la infección puerperal. Todos esperamos que no ocurra nada después del parto, todo felicidad, el útero involucionado, no hay sangrado, la paciente se siente bien, está feliz con su niño, etc. Lamentablemente, no siempre ocurre así y tenemos que estar preparados para afrontar las complicaciones, algunas de ellas que son mortales después del parto. La siguiente. Hay una serie de infecciones que pueden dar lugar a lo que se conoce como infección puerperal. Ustedes ven esa lista larga, ¿no?, de infecciones. Las más graves y frecuentes son la endometritis, o sea, la infección del endometrio, en este caso de la decidua, lo que queda de decidua, puerperal, ¿no?, que ocurre no siempre solamente en el endometrio, sino que compromete el músculo. Entonces ya se conoce como endomiometritis. La infección de la episiotomía, que se debe generalmente a mala técnica. A la episiotomía no se le da el trato que merece, ¿no? Y lo digo esto con conocimiento de causa porque muchas veces, es más, yo diría que rara vez llegaba una paciente después de dar a luz a su control posparto, todo bien, la cicatriz de la episiotomía en buen estado, o cicatriz de la cesárea en buen estado, etc. Muchas veces estaba cicatrizada, por ejemplo, la episiotomía, ¿no? O sea, la episiorrafia aparentemente había sido bien hecha. Sin embargo, al no afrontar bien los bordes, crece un tejido de granulación. Se forman unos granulomas ahí en la incisión de la episiotomía. Ese sitio han dejado un espacio, no ha habido un buen afrontamiento piel a piel y crece como un granuloma que es sumamente incómodo, doloroso. Cada vez que orina la paciente cae un poquito de orina y le hace ver a Judas y por supuesto se acuerda del médico, de la persona que le ha hecho la episiorrafia. Entonces, mucho cuidado con la episiotomía que con mucha frecuencia, si bien puede no infectarse, pero a veces está mal hecha. Y si se infecta, ya hemos hablado, acuérdense cuando hablamos de trauma obstétrico, si no hacen una buena técnica, si no revisan la episiorrafia, o sea, no hacen un tacto rectal, por ejemplo, para ver si no se han ido hasta la luz del recto al poner los puntos, pueden producir graves problemas, fístulas especialmente. ¿Okay? La cesárea, que es la operación más frecuente en ginecobstetricia. Tener muchísimo cuidado con las cesáreas, hacer la debida profilaxis, etc. La ingurgitación mamaria, ¿no? La ingurgitación mamaria, que es lo que llaman el llenado, la bajada de la leche, ¿no?, o el llenado de los pechos. Es un problema que al comienzo puede asustar. Felizmente pasa muy rápidamente a las 24, 48 horas, esto se resuelve sin mayores tratamientos. Por supuesto, también puede haber infecciones de la mama, las llamadas mastitis. Y cuando hay infecciones que uno no encuentra, siempre hay que pensar que podemos estar frente a una infección urinaria. Cuando digo infecciones que no encuentra uno, me refiero a que no se ven, que no son obvias. No es una infección de episiotomía, no es una infección de herida operatoria, no es una mastitis. Puede ser una infección urinaria. Y si aún eso se descarta, tenemos que pensar en una tromboflebitis, por ejemplo. Felizmente es sumamente rara la tromboflebitis pélvica, que tiene una serie de factores condicionantes y que en esta oportunidad no vamos a tratarla. La fascitis necrosante o fasciitis necrotizante, que es otro nombre de lo mismo, son infecciones gravísimas, como vamos a ver algunas láminas después, gravísimas, que requieren pues tratamientos quirúrgicos muy extensos, hospitalizaciones muy largas y todo lo que implica eso en una puerta. Siguiente. Vamos a hablar un poco de un médico húngaro, un médico que nació en Buda, que actualmente se conoce como Budapest, que es la capital de Hungría. Él nació el año 1818
y vivió solamente 47 años. Él estudió medicina y fue a hacer su especialidad a Viena, que en esa época era la capital del Imperio Austrohúngaro. Hizo su especialidad en Viena, en un hospital que era el hospital más grande que había en Viena, y donde observó algo muy, muy particular, ¿no? Observó que había dos salas donde se atendían a las gestantes, donde se atendía el parto a las gestantes. Una a cargo de médicos y estudiantes de medicina, ojo, y otra a cargo solamente de matronas, o sea, el nombre como se llamaba antes a las obstetrices de ahora, ¿no? Una sala a cargo de matronas y otra a cargo de los estudiantes de medicina y médicos. ¿Y qué observó? Que la sala donde las mujeres iban a dar a luz y eran atendidas por médicos, estudiantes de medicina, tenían unas tasas de infección puerperal, o sea, la fiebre puerperal llamada, y muerte, por supuesto, altísimas, casi 3 o 4 veces más que en la sala que atendían las comadronas. Entonces se puso a investigar y observó que tanto médicos como estudiantes de medicina generalmente se iban a atender los partos o examinar a las pacientes después de haber estado haciendo autopsias en gente que moría de distintas enfermedades, ¿no? Se hacían disecciones, etcétera. Por supuesto, en esa época no se usaban guantes, ¿no? Y, por supuesto, ni se lavaban las manos o se lavaban mal las manos. Entonces, él se percató de esto y innovó. Pasa la siguiente. Vean, desde esa época, o sea, hace casi 200 años, muchachos, hace casi 200 años, ¿ya? En Viena. Él observó, el doctor Semmelweis observó, ¿no? Cómo, ustedes pueden ver en la parte superior de esta gráfica es hecha por él mismo, ¿no? Observó cómo en la primera clínica, lo que está en morado, aquí pueden ver ustedes cómo está en morado, ven ustedes a lo largo de los años cómo, ¿no? El índice de infecciones era altísimo, de muertes maternas por fiebre puerperal, mientras que en la segunda clínica, en la que atendían matronas, casi la tercera parte de lo que atendían donde atendían los médicos. La siguiente. Vean cómo desde esa vez, o sea, hace casi, repito, 200 años, ya se comenzaron a hacer gráficas para demostrar los efectos de las buenas o malas prácticas que hagamos. Entonces, él, al ver estos datos de esta mortalidad tan grande, ¿no? Decidió que bastaba un lavado de manos, pero un lavado de manos adecuado y con una solución antiséptica, ¿no? Él demostró que haciendo esto, el doctor Semmelweis, ¿no? Cómo bajaba la mortalidad. Ven ustedes cómo ha bajado, ¿no? La morbilidad y la mortalidad desde que comenzó el lavado de manos, ¿ya? Como dice acá, los datos eran incontrovertibles. Las tasas de mortalidad de fiebre puerperal para la primera clínica en la institución cayeron, o sea, donde atendían médicos y estudiantes de medicina, cayeron notablemente cuando Semmelweis implementó el lavado de manos a mediados de mayo de 1847. La siguiente. Este es el lavatorio donde obligaba a que todos los médicos y estudiantes de medicina que iban a atender puérperas, ¿no? Él que iba a ser jefe en una sala, ¿no? Tenían obligatoriamente que lavarse las manos con una solución que tenía cloro, una solución antiséptica que tenía cloro. Este es el lavatorio que hasta ahora se conserva. La siguiente. Lamentablemente, Semmelweis, que repito, murió a los 47 años, o sea, para nuestra época, muy joven, ¿no? Lamentablemente murió rodeado de la envidia, rodeado del odio, rodeado de la agresión de sus mismos colegas, de los mismos médicos,
que no creyeron en él y terminaron recluyéndolo en un manicomio a Semmelweis. Y ahí murió a los 47 años. Pero antes de morir, dijo, ¿no? Y escribió, tiene un libro que él ha escrito. Cuando reviso el pasado, dice, solo puedo disipar la tristeza que me invade imaginando ese futuro feliz en el que la infección será desterrada. La convicción de que ese momento tiene que llegar inevitablemente, tarde o temprano, alegrará mi hora de morir. Siguiente. Bueno, por este motivo, ¿no? Y muchos otros que después se fueron consolidando a lo largo del tiempo del siglo XIX, o sea, en 1800, y por supuesto el siglo pasado, se determinó que el 15 de octubre, hace poco tiempo, hace un mes, ¿no? Sea el Día Mundial del Lavado de Manos. El lavado de manos, estimados estudiantes, es el mayor aporte que ha hecho la medicina a la humanidad. Quizá tan grande o igual que, por ejemplo, los antibióticos. La siguiente, no se olviden nunca de esto. Siguiente. Bien, entre los factores condicionantes de las infecciones urinarias, que son infecciones, si se quiere, escondidas, que se producen después de un parto, siempre hay que pensar también en una infección urinaria rebelde, ¿no? Una infección urinaria que es relativamente fácil que se produzca debido a una serie de cambios que han ocurrido durante el embarazo, en la vejiga, en los uréteres, en las pelvis renales y en el edema alrededor de la uretra, ¿no? Todos estos hechos, acompañados de la bacteriuria, pueden producir infecciones urinarias que nos dan fiebres, que a veces nos rompemos la cabeza pensando cuál será su origen. La siguiente. Bien, en cuanto a la clasificación, esto ya lo conocen ustedes perfectamente, puede ser infecciones bajas, infecciones altas, o sea, una pielonefritis. Hay una serie de factores asociados que no olvidar. En todo parto prolongado o traumático, o cuando se usan sondas vesicales por más de 24 horas, ¿no? O si hay antecedentes de infecciones urinarias, infecciones de episiotomía o malos hábitos de higiene, que es otra cosa importante que ustedes tienen que enseñar a las puérperas cómo deben hacerse su aseo perineal. Siempre hay que pensar que podemos estar frente a una infección urinaria. Siguiente. Bien, en cuanto a los tratamientos, la asociación ampicilina o una cefalosporina más algún aminoglicósido, sea gentamicina o amicacina, son muy útiles. Idealmente, por supuesto, primero tienen que tomar la muestra en condiciones adecuadas para un urocultivo y después, inmediatamente después, se inicia tratamiento que después se confirmará con el resultado del urocultivo. La siguiente. ¿Cuándo se considera que hay morbilidad? O sea, ¿cuándo se dice que hay una infección puerperal? ¿No? Uno dice esto cuando encuentra temperatura de 38 grados o más en 2 oportunidades con un intervalo mínimo de 24 horas. O sea, encontrar 38 o más de temperatura en 2 días seguidos, eso recién se considera que es morbilidad, o sea que hay infección. Siguiente. No se olviden que la flora que hay en la cavidad vaginal es una flora mixta. Hay bacterias aerobias y bacterias anaerobias, ¿no? Y que los loquios, la sangre, todo lo que se expulsa después de un parto es un medio de cultivo, pues, que favorece las infecciones, ¿no? Hay un gran incremento de bacterias, especialmente las anaerobias, ¿no? Mucho más frecuente, y esto también les deben haber explicado, son las infecciones post-cesárea, o sea, las complicaciones, si comparamos un parto normal con una cesárea, en la cesárea son 10 veces más posibilidades de que se complique, que se infecte, que un parto normal. Y si estas infecciones son debidas a estreptococos hemolíticos del tipo B, del grupo A o B, son infecciones muy agresivas que nos pueden llevar rápidamente incluso a un shock séptico, ¿correcto?
Siguiente. Siguiente. Siguiente, por favor. Ya le cambié, doctor. No sé Sí, si... pero pasa, pasa. Ah, ok. Te agradecería que estés un poquito atenta. Son varias láminas, así que algunas las tengo que pasar muy rápido para que ustedes ya las revisen con más tranquilidad, ¿ya? La etiología de la endometritis puerperal, que ya les dije que más que endometritis, a veces es endomiometritis, ¿no? Son gérmenes que infectan, pues contaminan la decidua y invaden a veces el miometrio, ¿ya? Hay una serie de factores que ayudan a esto, ¿no? Factores, por ejemplo, como trabajos de partos prolongados, como tactos frecuentes, como ruptura prematura de membranas. Se describe también en la literatura, felizmente aquí en nuestro medio no hacemos el monitoreo fetal intrauterino, pero tactos frecuentes, ruptura de membranas, partos prolongados son condicionantes de endometritis puerperal, entonces tenemos que pensar en eso cuando tengamos frente a nosotros una paciente en trabajo de parto. Siguiente. Bien, hay una serie de factores asociados que son comunes a infecciones, ¿no? Y más aún infecciones después del parto, ¿no? El nivel socioeconómico de las pacientes, ya les mencioné la ruptura prolongada de membranas, los partos no hospitalarios, ¿no? El trabajo de parto prolongado, los tactos, etcétera. Siguiente. Este es un cuadro donde ustedes pueden observar los gérmenes más comúnmente responsables de infecciones genitales, ¿no? Cocos gram positivos, bacterias gram negativas, la Gardnerella, también puede haber micoplasma y clamidia y anaerobios, ¿no? Especialmente Clostridium, Bacteroides, Fusobacterium y Mobiluncus. Y en la parte de los cocos, o sea, los gram positivos, los peptoestreptococos y peptococos. Siguiente. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cuáles son los signos de la endometritis postparto? ¿Cuándo debemos sospechar que es la infección que tenemos frente a nosotros, ¿no? Evidentemente, la fiebre. La fiebre es el criterio más importante, ¿no? Es una fiebre que es proporcional al grado de infección. Y cuando la paciente presenta escalofríos, tenemos que pensar que está haciendo una bacteriemia o una endotoxemia, que son las toxinas que producen las bacterias. Lógicamente, esto está acompañado de dolor, ¿no? Que se hace evidente si hacemos un tacto mucho más evidente, y los loquios. Acuérdense que en una endometritis los loquios son fétidos. Generalmente puede haber infecciones, endometritis muy serias, sin que haya loquios fétidos. Y al revés, puede haber loquios fétidos sin que haya infección. Entonces, si bien los loquios fétidos uno los hace pensar en una endometritis, no siempre se debe a eso. Siguiente. ¿Qué complicaciones puede dar lugar una endometritis o una endomiometritis? ¿No? Lo primero es que se puede haber ampliado esta infección, puede llegar a producir abscesos, pelviperitonitis y, por supuesto, un shock, una embolia y la muerte materna, ¿no es cierto? Y ahí no termina el cuadro, lamentablemente. Muchas veces las secuelas la tienen, pues, durante muchos años, a la paciente la sigue, ¿no? O sea, problemas de dolor pélvico recurrente, dispareunia, a veces infertilidad y otras complicaciones que se derivan de segundas o terceras intervenciones que a veces hay que hacer. Siguiente. ¿Con qué debemos pensar? ¿O con qué otras complicaciones debemos pensar cuando estamos frente a una fiebre o una sospecha de endometritis puerperal? Puede ser solamente una infección de episiotomía, es cierto, puede ser una infección de la herida,
puede ser una mastitis, o solamente una ingurgitación mamaria. Si es precoz en lo que se refiere a las mamas, como vamos a ver después, no es pues una mastitis, es generalmente simplemente una ingurgitación mamaria que va a pasar en un par de días, digamos, espontáneamente. Puede ser, sí, una infección de tracto urinario. Ojo con la flebitis. Somos muy amantes, en general, en ambiente hospitalario, de estar poniendo endovenosos. Y a veces no lo hacemos con la debida asepsia. Y provocamos flebitis. ¿Ya? Es bien doloroso esto de la flebitis, le digo, por experiencia propia. Una vez me operaron a mí de viejo, me operaron de las amígdalas, y bueno, no sé qué pasó, me bajó la presión, no sé qué ocurrió, la cosa es que me tuvieron que poner un endovenoso en la mano, me acuerdo mucho. Y bueno, me recuperé, aparentemente todo bien, y después comencé a notar que cada vez que me lavaba las manos me dolía. Entonces miré bien, me palpé y tenía ahí un bultito, ¿no? Como si me hubiera metido un frijol ahí debajo de la piel. Dice, ¿qué es esto? Y ahí me acordé que ahí era donde me habían puesto la endovenosa, y era una flebitis lo que tenía. Sí, continúa. Bien, ¿cuál es el manejo que debemos dar? ¿No? Si no hay una mejoría en la evidencia, una mejoría evidente, una mejoría clínica evidente, después de estar dando determinado antibiótico, tenemos que cambiar de antibióticos, ¿no? Y generalmente la asociación clindamicina y un aminoglicósido, sea genta o amicacina, es una buena solución. Usar drogas ya que son básicamente de uso intrahospitalario, como el imipenem o la vancomicina, si sospechamos infecciones resistentes al Staphylococcus aureus, la vancomicina es muy buen antibiótico, pero su uso debe ser básicamente intrahospitalario, ¿no? También el metronidazol, que es muy útil para anaerobios. Se puede usar endovenoso y pensar en algún foco que está haciendo persistir la infección, que habría que sacarlo, que podría ser un útero infectado y habría que retirarlo. Siguiente. El manejo quirúrgico es cuando se ha agotado el tratamiento médico, cuando uno sospecha que mientras no desfocalicemos, o sea, saquemos el útero, en el caso de, por ejemplo, una endomiometritis, ¿no? Va a seguir la fiebre. Entonces tenemos que sacar ese útero, tenemos que drenar un absceso si encontramos o sospechamos de un absceso. Mientras no hagamos eso, lamentablemente los antibióticos no nos van a ayudar mucho, ¿no? A veces es difícil llegar al foco, pero es preferible operar y estar seguros de que no hay nada que dejar y esperar que ocurran las cosas. Felizmente ahora tenemos a la mano una tomografía que nos ayuda muchísimo. Si el útero está totalmente infectado, hay que retirarlo. Siguiente. Esto es muy importante, la profilaxis antibiótica. Está demostrado fehacientemente por múltiples trabajos que la profilaxis antimicrobiana, antes de las cesáreas, por ejemplo, ¿no? Que es la operación, repito, más frecuente en ginecobstetricia, es muy útil. Siempre se debe dar antibiótico profilaxis antes de una cesárea. Por ejemplo, usar 2 gramos de cefazolina puede servir mucho. Ahora, si la paciente es obesa, o sea, tiene un índice de masa corporal alto, se tiene que usar hasta 3 gramos. Incluso se puede agregar a la cefazolina acitromicina para que mejorar el espectro profiláctico. La antisepsia de piel. Se ha visto que es más útil usar clorexidina alcohol que el alcohol iodado. Esto está demostrado. Igualmente, actualmente es importante hacer una limpieza vaginal preoperatoria, o sea, antes de la cesárea con una gasa estéril embebida en una solución de yodo, de povidona, entre nosotros el isodine, es muy útil antes de la intervención como profiláctico. Siguiente.
Siguiente. La ingurgitación mamaria, les dije que también a veces nos asusta. Lo importante que deben acordarse ustedes es de que ocurre poco después del parto. Puede ser a las 48 horas después del parto, 72 horas después del parto. Ustedes observan que ambas mamas, ¿no? Y esto se diferencia de la mastitis generalmente es de una sola mama, ¿no? En cambio, la ingurgitación mamaria es de ambas mamas, pero las dos hay fiebre, hay dolor, hay malestar, preocupación, etc. Entonces, dándole antipiréticos nada más, analgésicos, poniéndole pañitos de agua tibia para extraerse la leche, con eso esto va a pasar espontáneamente, esta febrícula que a veces se produce. La siguiente. Ya les mencioné que el diagnóstico diferencial con una mastitis, la mastitis generalmente se produce a la tercera o cuarta semana después del parto y no inmediatamente. La mastitis es unilateral, mientras que la ingurgitación mamaria es bilateral. ¿Ya? Siguiente, el estado general de la paciente, ¿no? Siempre es bueno en una ingurgitación mamaria, no es como la mastitis que hay un compromiso del estado general. La siguiente. Bien, ¿cuál es la fuente en la mastitis puerperal? ¿De dónde se origina la infección? ¿No? La infección, como les mencioné, es generalmente unilateral, ¿no? Hay escalofríos, fiebre, mucho dolor, y la fuente casi siempre es el bebé, es la nariz y garganta del bebé, ¿no? El germen que con más frecuencia produce mastitis es el Staphylococcus aureus. Puede haber otro tipo de estafilococos también. La siguiente. Hay unas cepas hospitalarias, que es el Staphylococcus CA-MRSA, ¿no? Que puede producir mastitis supurativa y es adquirida en ambientes hospitalarios. Tener mucho cuidado con esto y por eso es importante el alta, digamos, precoz, ¿no? En pacientes, por supuesto, que se haya descartado cualquier complicación de las puérperas. Es preferible que máximo estén 24 horas después del parto, ¿ok? Siguiente. Ustedes en esta lámina pueden ver cómo en el lado izquierdo se ve una zona toda, esta parte de acá. No sé si, Nicole, me puedes ir y señalar tú con tu vector. Esta parte se ve media roja, enrojecida, ¿no? Exacto, en esa zona. Lo que corresponde a una mastitis puerperal. Y en el lado derecho una ecografía que nos es muy útil, donde se puede ver el absceso, ¿no? Esta sombra negra que se ve, ¿no? O sea, una oquedad, ¿no? Lleno de, generalmente, de material purulento. En estos casos hay que efectuar el drenaje respectivo y poner una gasa y un dren para ayudar a resolver la infección. La siguiente. El tratamiento generalmente es a base de dicloxacilina, ¿no? Y cuando son cepas resistentes, ya les mencioné que se puede usar clinda o vancomicina. Siempre se debe continuar con la lactancia, ¿no? Y en el seno afectado hay que retirar la leche mediante una pezonera, un aparato para extraer la leche, ¿correcto? Siguiente. Aquí ven este esquema, diferentes abscesos, localizaciones, ¿no? Ya les mencioné el tratamiento. En algunos casos que son ya muy severos, se tiene que inhibir la lactancia. Siguiente. Vean, ahí nomás. Vamos a hablar algunas cosas sobre infección de herida operatoria. Uno sospecha de una infección de herida operatoria cuando uno ve, ¿no? Cómo hay edema, enrojecimiento, dolor y a veces secreción de mal olor a través de los puntos, ¿no? Entonces, como ven ustedes acá, toda esta zona está enrojecida, hay incluso pápulas, la herida está tensa, ¿no? Y esto es típico de una infección de herida operatoria, en este caso de una infección de Pfannenstiel, ¿no?
la siguiente. Cuando uno se descuida en el manejo de esas infecciones, porque lo que hay que hacer es inmediatamente retirar los puntos y drenar, ¿no?, el absceso que se está formando ahí en el tejido celular subcutáneo, drenar, hacer curaciones con suero fisiológico constantemente para evitar esto. Ustedes ven acá, esta es una fascitis o fasciitis necrotizante, que es una complicación gravísima. Esta es mortal. Entonces, el tratamiento de esto requiere, por supuesto, además de que la paciente está hospitalizada, un gran drenaje quirúrgico. Uno tiene que cortar todo esto, hacer una lonja pero inmensa, hasta encontrar tejido sano, o sea, piel y celular subcutáneo sano, y dejar abierta lo que era la herida, todo lo que se había infectado y abierto, todo hay que dejarlo abierto y hacer curaciones constantes, varias veces ser sometida a la paciente a anestesia general para las curaciones, incluso porque suelen ser muy dolorosas. Entonces, esta es una grave complicación de una cesárea. Ojo, siguiente. En esta tomografía, ustedes pueden observar el útero que está por acá, ¿no? Ven estas flechitas blancas, zona de necrosis con presencia de gas en el miometrio. No sé si puedes señalarlo, Nicole, por favor, tu puntero. Exacto, por ahí. Aquí se ve miometrio con gas, ¿no? Como si fuera un panal de abejas acá. Y aquí en el lado derecho de la paciente, acuérdense que la paciente está en decúbito dorsal, entonces el lado derecho, un tremendo absceso en el ligamento ancho del lado derecho, ¿correcto? La siguiente. Vean ustedes un útero absolutamente necrótico. Esto, a veces incluso uno saca el útero y aún así la paciente lamentablemente a veces termina falleciendo. Entonces es importante darse cuenta de esto e intervenir. Previamente, por supuesto, avisar a la familia que se le va a tener que sacar el útero a su paciente porque esto es una grave complicación de una cesárea. No sé, la cesárea muchas veces, no, incluso cuando uno es interno, siempre aspira a hacer su cesárea. ¿Hiciste tu apéndice cuando estás en cirugía? Sí. ¿Hiciste tu cesárea cuando estás en ginecobstetricia? Sí. Entonces ahí eres feliz, ¿no? Pero las consecuencias a veces son estas, lamentablemente. Y por supuesto, no es culpa del interno, ¿no?, sino es culpa de la persona, del médico que autorizó o que indicó, porque muchas veces él mismo no toma las debidas precauciones, ¿no? Y esto termina así. ¿Correcto? La siguiente. Este es algo que sí les toca un poco a ustedes, porque mañana más tarde, cuando sean internos, ¿no?, van a querer hacer su episiorrafia. Y por supuesto lo hacen con la mejor voluntad, pero siempre, siempre aprendan a hacerlo, ¿no?, de los médicos de más experiencia, aprendan a hacerlo pues del R3, no del R1, ¿no? Aprendan a hacerlo del asistente, ¿ok? Lean bien sobre el respecto, hay videos, hay una serie de ayudas que antes nosotros no teníamos, ustedes sí las tienen, para aprender cómo se debe suturar bien una episiotomía, ¿ya? Mucho ojo con esto. Este es el ano, señálalo, Nicole. Este es el ano, y a veces están cosiendo por acá, y el hilo está ventilando el ano, así. Y ahora que es verano, como hay razón, está ventilando el ano, ¿no? Y ese mismo hilo después va a quedar dentro de la episiotomía, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Lo siguiente, por favor. Ya les hablé de la fascitis necrotizante o fasciitis necrotizante, que es una infección gravísima, ¿no? Está asociada a altas tasas de mortalidad y se puede producir en incisiones abdominales, como ya les he mostrado, o episiotomías, como van a ver. Por supuesto, hay factores de riesgo que son factores a toda cirugía, como es la diabetes, la obesidad, la hipertensión, etc. Y generalmente son causadas por bacterias de la flora vaginal, son polimicrobianas, pero algunas son causadas o producidas por estafilococos. La siguiente.
este estreptococo hemolítico B del grupo A, es el causante y puede desarrollarse en el posparto temprano, ¿no? Como dice acá, hay que dejar amplios márgenes de tejido sano y aún así hay un 25% de mortalidad de una paciente con fascitis necrotizante. ¿Ok? La siguiente. Vean ustedes, esta es una episiotomía con una fascitis necrotizante. Como ven, ha complicado enormemente toda la región perineal, la fosa isquiorectal, los músculos transversales, hasta el elevador, en fin, como ven ustedes, cómo se ha tenido que hacer grandes cortes para buscar márgenes libres de infección, ¿no? Y aún así, a veces estas pacientes lamentablemente terminan mal. Siguiente, creo que es la última. Ok, sí, esa es la última. Muchachos, aquí usted tiene la bibliografía. La mayor parte de lo que se ha tomado, lo que se les he mostrado acá, es de la última edición de Williams, ¿no? De la 25ª edición. Y también de este otro libro que es Río y sus complicaciones. Todos esto y por supuesto alguna experiencia que podamos tener. Bien, esta es la última teoría a mi cargo. Les deseo lo mejor. Muy pronto van a terminar el curso. Esperamos todos que lo que hemos podido mostrarles les sea de utilidad en el futuro. Ya saben que cuentan con nosotros para cualquier consulta en cualquier momento del día o de la noche, nos pueden llamar, yo personalmente no me voy a molestar, al contrario, me da mucho gusto escucharlos, y nada más, será hasta cualquier otra oportunidad, de repente mañana más tarde, no a los ginecólogos, sino probablemente a los geriatras, yo los voy a tener a ustedes como mis médicos, ¿no? Porque espero que la mayoría sean geriatras. Muy bien, bueno muchachos, mucha suerte en su examen y que les vaya muy bien.